Muy buenos días a todos, aterrizado hace algunos minutos desde Madrid con Air Europa y ahora mismo atravesando toda la ciudad de Buenos Aires en un taxi rumbo al Aeroparque Metropolitano, en donde me embarcaré en un Embraer 190 de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad de Montevideo. Ya en el Aeroparque Metropolitano está a tope, como pueden ver. Este es un aeropuerto muy pequeño para las operaciones que tiene. Vamos a los mostradores de aerolíneas a hacer el check-in. La sala VIP está cerrada, ¿eh? Los argentinos, la mayoría ya lo conocen, pero toda nuestra gente de España y de Latinoamérica no. Este es el aeropuerto metropolitano de Buenos Aires, que está ubicado en el centro de la ciudad, donde operan mayormente vuelos domésticos y a países limítrofes. Desde aquí operan aerolíneas argentinas, LATAM, JetSmart, Flybondi, Gol y alguno que se me escapa se los pongo aquí debajo. Tiene varios bares, varios cafés y hay un lugar para renovar DNI, pasaporte de manera express. Sale más caro, pero bueno, es muy importante cuando tuviste algún inconveniente, tenés el pasaporte vencido, esas cosas. Allá al fondo abrieron un McDonald's, estoy viendo. Bueno, es un poco esto, es un largo corredor lleno de mostradores de check-ins, con algunos cafés, y arriba, ¿sí?, por esas escaleras que ven ahí, ya se ingresa a la zona de embarque. En mi caso tengo el check-in hecho online, ya no despacho equipaje, así que vamos a subir a la zona de embarque. Les voy a mostrar aquí arriba la plaza de alimentación que existe y una serie de negocios que venden, bueno, productos típicos locales, alfajores, esas cosas que la gente suele llevarse de recuerdo. Bueno, primero les voy a mostrar las vistas al río. Están reformando toda la zona ahí también de lo que sería de cara al río, de la Rambla, y ahora mismo se ve poco. Pero bueno, es un aeropuerto que está pegado al río. Toda una serie de negocios, cafés, kioscos, librería, farmacia y demás. Club de la Milanesa, Starbucks, la Academia de la Pizza, que no tengo ni la menor idea de lo que es, Burger King, que está en todo el mundo, la Panera Rosa, que tampoco sé lo que es, y ahí al fondo es el embarque, es decir, aquí en toda esta zona uno puede hacer tiempo para poder tomar un cafecito o algo previo al embarque. Los precios de Starbucks, que supongo que serán los que la mayoría de gente tiene de referencia: un café con una tostada de pan artesanal o una medialuna, si pagan con tarjeta de crédito les va a costar casi 4 euros. Si compraron pesos en el mercado paralelo les va a costar 2. Toma un faso, la verdad no sé cómo hiciste. También está esta cadena que por algún motivo aquí en Argentina es bastante famosa, y Habana, un clásico, para comprar alfajores justo antes de meterte en la puerta de embarque. Bueno, por supuesto uno sale de migraciones dentro del free shop, ¿no? Un clásico a nivel mundial, que yo detesto. Ahí estoy pasando. Bueno, finalmente, sí señores, finalmente llegué al área de embarque. Miren, les voy a mostrar. Bueno, la han reformado un poquito. Antes la última vez que yo estuve aquí, estos lugares no existían todavía, me parece. Pero miren, está bonito. Aquí están todas las puertas de embarque. Y aquí, ¿ven?, los restaurantes. No está mal. Hay un Outback. Mirá, si venía sin almorzar, mira el Outback. Bueno, aquí está el Florida Garden, que todos venden más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Sándwich, Coca-Cola, café, etcétera, etcétera. Esto yo lo conozco como Outback, en realidad, porque en Brasil existe hace 10 millones de años. Es un restaurante australiano, hay muchas sedes también en Hong Kong, en toda la zona de Asia, en Estados Unidos. No es comida rápida, tiene comida rápida, pero tiene comida bastante elaborada también. Y lo curioso es que aquí en Argentina existe hace relativamente poco, hará 3 o 4 años, y nada más tiene 2 locales únicamente en los aeropuertos. O sea, tiene aquí en el aeropuerto metropolitano y en Ezeiza. No tiene locales en la ciudad. Con la Priority, pero que tiene que ser de Visa o de Master. La Priority expedida por Amex no tiene valor. Hay un desayuno que es café, zumo de naranja, agua y un muffin o 2 croissants, más un tostado de jamón y, bueno, es una barbaridad, y un yogurt.
que es gratuito para los usuarios de Priority Pass. Y a partir de las 10:30 de la mañana ya tienen menú. Se puede elegir un plato principal entre todos estos. Sí que es un montón. Y luego un postre entre estos dos, entre panqueques y helado. Y una bebida. Es un menú completo a partir de las 10 de la mañana y antes de las 10 de la mañana un desayuno completo. Gracias, Luz. Bueno, yo vengo en conexión desde España, desde 6, así que llegué muy temprano. Falta 1 hora y media para la salida de mi vuelo. No hay mucho que hacer aquí, o sea, esto empieza ahí atrás, donde ven, y termina ahí. O sea, no hay nada que hacer. No es un lugar que yo les recomiende pasar tiempo. Es un lugar donde no, más allá de tomarse un café, no van a poder hacer nada. Dicho esto, debo decir que está mucho mejor que antes. Este es el Embraer, esto es Economy Premium que le llaman. Miren qué bien que está el 2A, un montón de espacio para las piernas, al igual que el 1C y 1D. Vale, excelente, son 2, 4, 6 y 2 al otro lado, un total de 8 asientos en la cabina Premium. Y este es el resto del avión, la fila 4, la mejor de todas, con una distancia para los pies increíble. Y este es el resto del avión, son 88 asientos en Economy. Esta también es buena, la 11, salida de emergencia. Yo estoy en la 22 y me elegí el lado izquierdo del avión. Bueno, la configuración es 2 asientos a cada lado del pasillo, como pueden ver. Y me elegí este asiento para el 22, ¿sí? Para ver si puedo grabar unas buenas imágenes de la ciudad, del río al salir en realidad. Los asientos, como pueden ver, todos ellos tienen un monitor, vienen con unos auriculares pequeñitos y aquí arriba hay espacio para almacenar cosas, limitado, no hay mucho espacio, ¿ven? Entra una maleta justita, digo, para que no suban demasiadas cosas eventualmente. Esta es la reclinación máxima que tienen los asientos. No está mal, un vuelo muy cortito, 40 minutos. Ahora me voy a sentar en el 22D y desde ahí les sigo contando. La verdad es que los Embraer tienen muy buen legroom, a diferencia de los 737 que son un poco más limitados. Estos son cómodos, realmente creo que es la configuración más cómoda de aerolíneas en clase turista. Comandante de esta tripulación, les damos una cordial bienvenida a bordo del vuelo 1384 con destino el aeropuerto de la ciudad de Montevideo, en nuestro Embraer 190. El tiempo de vuelo está estimado en 30 minutos. Las persianas de las ventanillas deberán permanecer abiertas durante despegues y aterrizajes. Todos los vuelos del grupo Aerolíneas Argentinas son espacios libres de humo. Y a partir de este momento, por favor, your attention please. Good afternoon, ladies and gentlemen. We have Aerolíneas Argentinas. ¿Qué le pasaba? Captain and this crew are possible to be on board our Embraer 190. This is our flight 1384 to Montevideo City Airport. ¿Qué le pasaba al que hace los anuncios?
tranquilito el clima en Uruguay. Tripulación de cabina cruzando 10.000 pies. Bueno, el sistema de entretenimiento tiene nada. 9 películas, 10 películas. Pero en media hora no puedo ver ni el tráiler. No me pasé al 22A que estaba vacío, al otro lado del avión, porque normalmente desde este lado tengo los mejores planos de Montevideo al aterrizar. Pero está un poco nublado, o sea que veremos. Bueno, ya estamos descendiendo, ni siquiera llegamos a ascender, salud. Porque... Muy bien, ya estamos descendiendo, aunque todavía ni siquiera ascendimos. Es un vuelo de media hora, es muy corto. No hay servicio de ningún tipo, ni siquiera snacks, bebidas, nada. O sea, despega y aterriza. Por supuesto, además está decir que también hay una opción y a veces 2 opciones diarias de hacer el cruce con ferry, que son 3 horas o 3 horas y media y cuesta bastante menos. Su atención, por favor. En unos minutos aterrizaremos. Temperatura local 30 grados centígrados. Recordamos permanecer sentados con el cinturón de seguridad ajustado. Señores, bienvenidos a la ciudad de Montevideo. Les solicitamos permanecer sentados con el cinturón de seguridad ajustado hasta que se apague el cartel indicador y sea su turno de descender. Todos los pasajeros descenderán por la puerta delantera. Bueno, un clima precioso, en Montevideo. Tripulación de cabina, puertas desarmadas. Desde la República Oriental del Uruguay con mi Embraer, ahí está, mira, mi Embraer 190, lo mejorcito que tiene Aerolíneas. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó y debajo en la sección de comentarios pueden dejarme los comentarios que quieran, preguntas, sugerencias y demás. Nos vemos en la próxima, les voy a contar cositas de Uruguay también. Abrazos. Last call for passengers on flight